Bienvenidos a todos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de movimiento circular. Dice lo siguiente. Una partícula sigue un movimiento circular de radio 0,5 metros, con una velocidad angular constante de 180 revoluciones por minuto. Y como es constante, estamos ante un movimiento circular uniforme. Primero tenemos que pasar estas revoluciones por minuto al sistema internacional. Sabemos que 180 revoluciones por minuto se puede escribir también así. Revoluciones partido por minuto. Ahora, una revolución es una vuelta completa, son 2pi radianes. Y un minuto, pues en el sistema internacional tendría que estar en segundos, son 60 segundos. Así que minuto con minuto se va, revolución con revolución se va y me va a quedar radianes partido segundo, que es en lo que se mide la velocidad angular. Bueno, pues si echáis esta cuenta, nos va a dar 18,85 radianes partido por segundo. Y ahora lo que voy a hacer es borrar todo esto y ponerlo ya ahí directamente. Lo primero que tenemos que deducir al resolver un ejercicio es qué tipo de movimiento es. Y como hemos visto al decirnos que es una velocidad angular constante, pues estamos ante un movimiento circular, pero movimiento circular uniforme, con velocidad angular constante. Tenemos que saber que en un movimiento circular uniforme, si conocemos el radio de la trayectoria y la velocidad angular, si conocemos estos dos datos podemos calcular cualquier cosa del movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner las ecuaciones del movimiento circular uniforme. Pues son estas que tenemos aquí. Si os preguntáis, bueno, ¿por qué solo con estos dos datos en un movimiento circular uniforme lo puedo conocer todo? Pues es sencillo, mirad. Si venimos aquí, vemos que la posición angular solo tiene como único parámetro el omega. Y a partir de la posición angular se calculan la velocidad angular y la aceleración angular, con lo cual con el omega es más que suficiente. Y luego, estas que son las magnitudes lineales, siempre se van a poder obtener a través de las angulares una vez que conozcamos el radio. Por ejemplo, si os fijáis, la distancia recorrida es el radio por la posición angular. El módulo de la velocidad es el radio por la velocidad de giro, por la velocidad angular. La aceleración tangencial es igual al radio, de nuevo, aceleración angular. La aceleración normal es el radio por la velocidad angular al cuadrado. Como vemos todas estas, y el módulo de la aceleración es por Pitágoras la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Entonces, como vemos, una vez que conozcamos esta omega y la R, podemos calcular absolutamente todo lo que tenemos aquí. Pues vamos ya al apartado A, que me pide posición angular, velocidad angular y aceleración angular instantáneas. O sea, posición angular instantánea en función del tiempo, velocidad angular instantánea y aceleración angular instantánea en función del tiempo. Posición angular. Venimos a esta fórmula y como es omega por el tiempo y la omega es 18,85, pues 18,85 t sistema internacional. Velocidad angular. La velocidad angular en este movimiento es constante y es justo un dato. Así que aquí la velocidad angular en función del tiempo no depende en realidad del tiempo. Radianes partido por segundo y esto es constante durante todo el movimiento. Aceleración angular. La aceleración angular en el movimiento circular uniforme es cero. Puesto que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular y la velocidad angular es constante, pues esto nos va a quedar 0 radianes segundo al cuadrado. Ya sabéis que este SI significa que si el tiempo está en segundos, la posición angular me va a dar en radianes. Sin embargo, aquí la velocidad angular no tiene sentido poner SI porque es solo esta magnitud y en la aceleración angular tampoco tendría sentido poner SI, hay que poner la unidad que corresponda. Bueno, pues con esto tenemos el apartado A. Apartado B, distancia recorrida y celeridad. Distancia recorrida en función del tiempo. La celeridad sabéis que es el módulo de la velocidad, el módulo del vector velocidad, siendo estrictos, pues son estas dos cosas que nos piden. Vale, pues en cuanto a la distancia recorrida, es el radio por el ángulo recorrido. Por tanto, al ser R por el ángulo recorrido, el radio es 0,5, pues 0,5 y aquí multiplicar por 18,85 t. Entonces, operando un poco, nos da 9,4
425 t en el sistema internacional. En cuanto a la velocidad instantánea, el módulo de la velocidad es el radio por la velocidad angular, pues 0,5 por el 18,85. Bueno, pues tenemos que la velocidad instantánea va a ser igual a 9,425 metros por segundo. Y esta va a ser constante, siempre va a la misma rapidez, porque es un movimiento circular uniforme. Bueno, pues con esto tenemos el apartado B. Vamos al apartado C. En el apartado C nos pide aceleración tangencial, aceleración normal y módulo de la aceleración instantáneas. Esto es aceleración tangencial en función del tiempo, aceleración normal en función del tiempo, eso es lo que significa la palabra instantánea, que tiene que estar en función del tiempo, y el módulo de la aceleración en función del tiempo. Nos están pidiendo estas tres. ¿De acuerdo? En el apartado A nos han pedido estas tres, en el apartado B nos han pedido estas dos y ahora en el apartado C estas tres y con esto ya tenemos todo. Bueno, pues la aceleración tangencial, venimos a la fórmula, es el radio por la aceleración angular, pero como la aceleración angular es 0, pues esto será 0,5 por 0. 0 metros segundo cuadrado. La aceleración normal, venimos aquí a la fórmula, es el radio por la velocidad angular al cuadrado. Pues este 0,5 por la velocidad angular, que es esto 18,85, y esto tiene que estar al cuadrado. Si echamos la cuenta, 177,66 metros partido segundo cuadrado. Y por último, el módulo de la aceleración, puesto que estas dos son perpendiculares como vectores, pues el módulo de la aceleración es por Pitágoras esta fórmula que tenemos aquí. Como la aceleración tangencial en este caso es 0, pues nos va a quedar que en este caso la aceleración coincide con la aceleración normal. O si queréis dicho de otra manera, en el movimiento circular uniforme la aceleración solo tiene componente normal, no tiene componente tangencial. Bueno, con esto tenemos el apartado C. Apartado D. El apartado D nos pide hallar todas las anteriores a los 4 segundos. Todas en 4 segundos. Bueno, yo voy a hacer una siguiente notación. Voy a llamar T sub 4 a los 4 segundos. Entonces empezaríamos. ¿Cuál es la posición a los 4 segundos? Pues es coger esta fórmula y donde pone un T, sustituimos por 4 segundos. 18,85 por 4 segundos. Si echáis esta cuenta os va a dar 75,4 radianes. Por su parte, la velocidad de giro a los 4 segundos. Siempre es la misma. Da igual a los 4 segundos que a los 7 segundos. Siempre va a ser 18,85 radianes partido por segundo. Esto no va a cambiar. Aceleración angular a los 4 segundos. Esta también siempre es la misma y siempre vale 0. 0 radianes partido segundo cuadrado. Siguiente. La distancia recorrida a los 4 segundos. Pues tenemos dos opciones. Una es venir a esta fórmula y sustituir la t por 4. Y otra es, como yo sé que la distancia recorrida es el radio por el ángulo recorrido, pues sería esto. Podéis hacerlo como queráis, o bien coger la fórmula en función del tiempo y sustituir el tiempo en 4, o bien hacerlo de esta otra manera. Lo que prefiráis, lo que os resulte más cómodo. Bueno, pues este ángulo lo habíamos calculado, 75,4, pues me da que la distancia recorrida son 37,7 metros. Por su lado, la velocidad a los 4 segundos, aquí no hay que hacer ninguna cuenta. Vale lo mismo a los 4 segundos que a los 15 segundos, porque el módulo de la velocidad no cambia. La aceleración tangencial a los 4 segundos, venimos aquí a la fórmula y siempre vale 0, lo mismo. Tanto a los 4 segundos como en cualquier otro instante valdría 0. La aceleración normal a los 4 segundos también es constante. Este es el movimiento más sencillo, como veis. No nos estamos esforzando nada. Y por último, el módulo de la aceleración a los 4 segundos, pues como veis sigue valiendo 177,66 metros partido segundo cuadrado. Y con esto tenemos el apartado D. Por último, vamos al apartado E. Apartado E lo voy a hacer aquí. Me pide el periodo y la frecuencia, puesto que este movimiento circular es periódico. Al no cambiar de velocidad, pasado un cierto tiempo, vuelve a estar en la posición en la que estaba
una vuelta anterior. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues sabemos que la velocidad angular es el ángulo recorrido entre el tiempo. Pues yo quiero saber el tiempo que tarda en dar una vuelta. Una vuelta son 2 pi radianes. Pues si yo divido una vuelta, 2 pi radianes, entre el tiempo que va a tardar, este tiempo va a ser el periodo. Así que el periodo es 2pi partido por omega. Bueno, pues 2pi dividido entre el 18,85, pues esto nos da un periodo de 0,333 segundos. Esto es el tiempo que tarda en dar una vuelta a la partícula. Y también me pide la frecuencia, y la frecuencia es el inverso del periodo. Y esto es 3, y podéis poner segundo a la menos 1 o hercios. El significado de la frecuencia sería el número de vueltas que dan un segundo. Por tanto, tarda 1/3 de segundo en dar una vuelta, o equivalentemente en un segundo da 3 vueltas. ¿De acuerdo? Estos 3 contienen la misma información. La velocidad angular, el periodo y la frecuencia contienen la misma información en el movimiento circular uniforme solamente, solamente en el uniforme, porque el resto de movimientos que vamos a ver no son periódicos. El uniformemente acelerado no es un movimiento periódico, aunque también esté dando vueltas. Bueno, pues con esto hemos terminado el problema.